Hola. Bienvenidos a MKT Digital. Para obtener más contenido como este, suscríbete al canal y suena la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevos videos. La memoria olfativa es la más importante que existe y tu mascota lo sabe. Aprende a estimular la capacidad olfativa de tu perro para detectar y localizar cualquier aroma. Estimula su mente, mientras reciben información que solo ellos pueden percibir para encontrar objetos, rescatar a una persona e incluso a otros perros abandonados. Un saludo a todos, mi nombre es Álvaro Osorio, adiestrador y educador canino profesional, y tengo en esta ocasión el placer de tener a mi lado a Javier Becerra Avellaneda, un colega, compañero de hace muchos años, y también tengo el gusto de invitarlos a un fabuloso curso que vamos a estar desarrollando y que se llama detección deportiva, algo que quizás muchas personas no conocen, pero que va a ser de enormes beneficios para nuestros perros. No necesitamos un perro especial, no necesitamos ninguna raza en especial, y sí va a ser, como lo dije hace un momento, de enormes beneficios para nuestros perros, incluso para el perro de casa, para el perro de hogar. Los dejo unos instantes con Javier para que nos presente, nos hable un poco de qué se va a tratar este curso y cuáles son los beneficios. Entonces nos vemos dentro. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Bienvenidos a todos los que van a empezar este proceso. Se preguntarán muchos qué será eso de detección deportiva. Hemos visto perros de las fuerzas militares, perros de la policía trabajando en los puertos, en los aeropuertos, detectando cargamentos de droga, salvando vidas, haciendo una detección de un explosivo. Ese trabajo que admiramos ahora lo tenemos en casa, lo tenemos al alcance de ustedes, solo que en esta ocasión pues no vamos a trabajar con esas sustancias que son restringidas a las fuerzas militares, sino vamos a trabajar con esencias, con aceites esenciales, con aromas comunes. Son herramientas de uso completamente legal y al alcance de todos. De verdad se nos va a abrir una cortina de posibilidades enorme para trabajar con nuestro perro, para jugar con él, para interactuar con él, establecer comunicación asertiva, aprender a comunicarnos con él, a reforzarlo en el momento que corresponde. Entonces sean todos bienvenidos, disfrutemos juntos este proceso, cuéntenos sus dudas, los interrogantes que puedan tener en el paso a paso y tengan en cuenta lo que les he repetido siempre en otras oportunidades. Esto es un proceso de diversión, de aprender a aprender, de conocimiento. La memoria olfativa es la más importante que existe y tu mascota lo sabe. Con el Masterclass, tu perro detector de aromas, aprende a estimular la capacidad olfativa de tu perro para detectar y localizar cualquier aroma. Estimula su mente mientras reciben información que solo ellos pueden percibir para encontrar objetos, rescatar a una persona e incluso a otros perros abandonados. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Álvaro Conganicus, un pastor belga malinois, y lo que vamos a ver es un poquito de juego. Básicamente tienen que tener en cuenta que para que el perro quiera jugar, pues hay que jugar, esto hay que desarrollarlo. Es un trabajo continuo, permanente. Debemos salir con nuestro perro y explorar el juego, enseñarle a jugar, a traer la pelota. Vean, observen cómo Álvaro tiene dos juguetes con él, dos pelotas de las mismas características. Entonces, siempre tiene una con él, siempre tiene un juguete en sus manos, que es el elemento con el que va a hacer el intercambio. Se le permite al perro ir
hacer el proceso de caza, que es uno de los grandes activadores de los impulsos en el perro, el movimiento del juguete. Ese movimiento que simula a una presa que está huyendo. Ustedes han visto todos los predadores en el medio ambiente, buscan las presas y las siguen ante la huida de la presa. Y en la captura hay un guerreo, ¿no? Hay un sacudir la presa para lograr pues darle muerte y posteriormente consumirla. Entonces esos impulsos que son naturales los trasladamos al juguete y queremos que haya mucha intensidad en el perro en cuanto a la relación con ese elemento, con el juguete, que puede ser una pelota, un mordedor, una toalla enrollada. A través del juego empezamos también a enseñar otras conductas. Podemos empezar a enseñar acciones, como vemos acá a Gannicus sentándose para entregar y esperar su pelota de nuevo. Entonces es un elemento que principalmente funciona como reforzador de conductas, que es lo que estamos buscando establecer en nuestro perro. Como les decía, vamos a hacer trabajos de olfato, pero ese aprendizaje de la forma de recompensar, de la forma de premiar, lo podemos trasladar de la misma manera a ejercicios de obediencia. Acá vemos claro por la raza, Gannicus es un perro con un nivel altísimo de impulsos, muy intenso, muy fuerte. Tal vez la mayoría de los perros que tenemos en nuestras casas no son así, no van a ser tan intensos en el nivel de juego, pero eso es lo que queremos desarrollar. Queremos que les encante su juguete. El juguete no le tomamos gusto cuando lo dejamos en la casa, en el piso, en la sala, para que el perro lo mordisquee todo el día. Porque es como si estuviésemos comiendo, por ejemplo, pollo todos los días con la misma preparación. Terminaríamos hastiándonos de él. Entonces, como ven ustedes, el perro porta, captura, tiene su juguete, pero hay un intercambio y vuelve a reiniciarse el lanzamiento, que es una de las cosas que más le gustan: capturar la presa, capturar el juguete. Entonces podemos empezar con lanzamientos, como ven, haciendo intercambios como hace Álvaro. Siempre tiene uno de los juguetes con él, porque es lo que nos permite volver a traer al perro hacia nosotros. Evidentemente, cuando ese nivel de juego ya evoluciona, pues el perro ya va a tener control, ya va a ser un hábito para él estar con su guía. El perro no tiene que huir de su guía, no se aleja del guía. ¿Por qué? Porque el guía le está proveyendo bienestar a través del juego. Es algo lúdico, es algo divertido. ¿Quién lo provee? Su compañero humano. Su compañero humano es el que provee el juego. Entonces el perro no tiene que irse a otros espacios a buscar molestar con otros perros, jugar con otros perros, porque lo más interesante está ahí, en su compañero humano. ¿Ven? El perro quiere guerrear porque el guerreo es algo instintivo. Es algo que ahí Álvaro le está tratando de controlar, está tratando de que se tranquilice, suelte y hace el intercambio.
Como ven, muchos lanzamientos, muchos lanzamientos. Acá tenemos que ponerle mucho sentido común y buscar que el perro siempre se esté divirtiendo. Recuerden que esta es la herramienta que vamos a utilizar para recompensar. A medida que vamos evolucionando con el juego, entonces vamos a meter un marcador de voz, que como les decía puede ser el good, el ok, el bien, un eso, puede ser también, tiene que ser una palabra que nos salga de manera muy fluida a nosotros, y la vamos a utilizar exclusivamente para la relación con la entrega del juguete. De la misma manera que vamos a usar el clicker. Cuando utilizamos palabras como bien, el perro no las asocia como marcador cuando son muy repetidas y no tienen una consecuencia de reforzamiento continua, posterior. Es decir, yo puedo estar felicitando al perro como si fuese un niño. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ese es de alguna manera un tipo de apoyo, pero no un reforzador real. Se convierte en reforzador real la palabra cuando está asociada al elemento reforzador natural, que en este caso es el juguete o puede ser la comida. La memoria olfativa es la más importante que existe y tu mascota lo sabe. Con el Masterclass, tu perro detector de aromas, aprende a estimular la capacidad olfativa de tu perro para detectar y localizar cualquier aroma. Estimula su mente mientras reciben información que solo ellos pueden percibir para encontrar objetos, rescatar a una persona e incluso a otros perros abandonados. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.
La memoria olfativa es la más importante que existe y tu mascota lo sabe. Con el Masterclass, tu perro detector de aromas, aprende a estimular la capacidad olfativa de tu perro para detectar y localizar cualquier aroma. Estimula su mente mientras reciben información que solo ellos pueden percibir para encontrar objetos, rescatar a una persona e incluso a otros perros abandonados. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.